seguidamente tomará la palabra la doctora Adriana Rotonda, quien es titular del Juzgado de Familia número 6 de Mar del Plata. Profesora adjunta regular por concurso de la Cátedra de Derecho Civil 5 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora titular de la Cátedra de Sucesiones de la Universidad FASTA, profesora asociada en la Cátedra de Derecho de Familia de la Universidad FASTA, investigadora categorizada e integrante de los grupos de investigación Familia, Tiempo y Derecho de Edades. Bueno, yo después de Alejandra barro el curso. Claro, porque bueno, esto es así. Bueno, aprovecho estos instantes de búsqueda del material para presentar, que parece que vamos a poder exhibir, para agradecerle tanto a Silvana como a Alejandra la posibilidad de haber compartido, de intentar compartir este momento con ustedes y fundamentalmente de poder trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con las tutelas anticipadas y las medidas urgentes. En un contexto quizá algo más general y básicamente quizá más tranquilo, con todo el cariño que nos une y la forma de trabajo. Yo he trabajado muchos años con esta mujer. Y como siempre, he tenido la enorme suerte, y ahora sí muy en serio, de participar de distintos momentos en la vida del trabajo de todos los días, con mucha gente que me ha enriquecido. Y una de ellas, por supuesto, ha sido Alejandra, más allá de Silvana, con quien también tuve el honor de trabajar. Bueno, respiremos. Para empezar a hablar de la tutela efectiva y de una suerte de bajada al proceso, que es lo que quizá nos convoca a trabajar juntos hoy, bueno, no viene mal volver a recordar que todos los procesos, todas las normas y todas las prácticas tienen este sabor constitucional y convencional del cual partimos. Y cada una de nuestras acciones y nuestros trabajos en el ámbito administrativo o en el ámbito jurisdiccional van a ser observadas y seguramente serán juzgadas a la luz de lo que la Corte Interamericana nos marca como proceso, como forma de acción y como práctica. Por eso, la visión constitucional y convencional que se nos impone en todos nuestros procesos nos requiere de intervenciones convencionalmente válidas y constitucionalmente válidas. Ya en el 2006, la Corte Interamericana nos planteaba la necesidad de la adecuación, de la supresión de aquellas normas y aquellas prácticas que entrañen violación a las garantías previstas. Violación, obviamente, al Pacto Internacional de San José de Costa Rica y, en el caso particular de la niñez, a la Convención Internacional a la cual nuestro Estado ha adherido. Por eso, toda expedición de normas y todo desarrollo de prácticas debe estar signada por este sistema garantista constitucional y convencional. Y esto nos atañe, obviamente, no solo al Poder Judicial, sino al Poder Convencional, al Poder Constituyente, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Y en estos tiempos de cambios de normas que vivimos en la Argentina, en este nuevo Código Civil y Comercial, que nos lleva nuevamente a pensar en esto del fondo y de las formas, adaptado a las situaciones de las familias con quienes trabajamos habitualmente, se impone pensar en transformaciones estructurales de los modelos procesales, como mencionaba la doctora Bermejo hace un momento, en repensar este sistema de proceso por audiencias, que es el que en Provincia de Buenos Aires manejamos desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año 94, no todos con la misma celeridad, como fue el caso de nuestro departamento judicial desde el año 2002 en adelante. Y nos exige pensar rediseños, ajustes e incorporaciones de nuevas instituciones, no solamente las instituciones trabajadas desde las tutelas diferenciadas a la familia, a la niñez y a los derechos personalísimos,
sino pensar en instrumentos que quizá vienen de otras legislaciones, de otros sistemas de derecho, pero que mucho nos podrían aportar, como es la institución de la instrucción preliminar o esos procedimientos preacciones que conocen otros derechos y que podrían y quizá deberían ser incorporados en nuestro ámbito, también como elementos y formas que diluyen la conflictividad o que de alguna manera reservan la necesidad de la decisión jurisdiccional para algunos pocos procesos. Se habló aquí hace un rato de la mediación, de la conciliación, de las formas autocompuestas de los litigios, y de alguna manera esto nos ha venido de otras culturas jurídicas. También la posibilidad de las instrucciones preliminares y los procedimientos previos a la acción judicial propiamente dicha, más allá de los procesos de mediación, pudieran ser una buena respuesta. Pero un proceso de mediación que merece en la provincia de Buenos Aires un estudio detenido y perfeccionado de sus instituciones para poder acompasarse a nuestras valoraciones desde el proceso jurisdiccional de familia. Hemos vivido una errática vigencia de un sistema de mediación que no aparecía como el apropiado para insertarse en nuestros contextos de procesos familiares. Pero seguramente esto podrá ser revisado y podrá ser esta una forma de colaboración a, de alguna manera, viabilizar la efectividad judicial. Y decíamos, bueno, las medidas anticipadas, las satisfactivas, los procesos de urgencia, los procesos colectivos, podrán ser herramientas que deben tener una aproximación mayor en la definición legislativa. ¿Por qué sostenemos esto? Porque si bien, como muy bien señalaba la doctora Bermejo, después de la convención incorporada de todo el sistema de derecho constitucional de 75, inciso 22, ya nadie se pregunta si estamos ante normas programáticas o normas directamente operativas. Es cierto que el modelo de justicia que impone el Código Civil y Comercial, particularmente en la justicia de familia, es un modelo que tiende a la eficacia del proceso y que da lineamientos básicos. Pero también es cierto que los procesos ayudan a dibujar y a perfeccionar el caso concreto, la equiparación de oportunidades y la seguridad jurídica. Porque los jueces podemos decir cosas muy distintas con una misma ley. Pero cuando desde la propia norma procesal se nos perfilan los contornos con mayor precisión, tendremos aún más obligación de dar respuestas similares en los distintos departamentos judiciales y frente a las distintas peticiones. Yo efectivamente creo que el abogado está más tranquilo cuando los jueces nos ponemos con un cierto acuerdo en cuanto a cómo desarrollar nuestros procesos, y algunas veces, cuando los jueces no nos podemos poner de acuerdo en un mismo departamento judicial o en una misma provincia, un ajuste legislativo adecuado del procedimiento viene muy bien, porque no quedan demasiadas dudas. Y en estos procesos que creemos que debieran adaptarse con mayor cercanía desde el ámbito del derecho procesal técnico, también, ¿por qué no?, poder pensar en la nueva incorporación de los usos de las nuevas tecnologías. Cuando Alejandra decía el Face, el WhatsApp y todo lo que me sirve para comunicarme, es tan cierto esto. Es tan cierto, nos sirve para comunicarnos dentro del mismo juzgado, porque estamos divididos en pisos en la ciudad de Mar del Plata, como tantos departamentos judiciales donde los juzgados no están cerca, donde necesitamos avisarle al asesor. Esta cosa de tener que comunicarnos, y nos comunicamos en términos generales por medios informales, pero que hacen a la justicia del caso. Y de alguna manera, lo que se perfila cuando la comunicación entre los jueces circula, entre las dependencias circula, entre los asesores, el Ministerio Público, el fiscal en su caso, esto tiene que ver con la visión del juez en red. Ese juez en red que supera mucho más estas nociones básicas que tenemos nosotros y que tiene que ver con lo que los filósofos del derecho plantean sobre la necesidad de la justicia actual.
¿no?, sobre el modelo judicial necesario actual. Por eso hay una necesidad, creo yo, urgente de pensar de nuevo nuestros códigos de procedimiento, adecuando los sistemas procesales a las reformas constitucionales y a las reformas del Código Civil y Comercial, ¿no? Peirano, con la claridad y la visión de siempre, planteaba esto de la línea de fuga de Deleuze, perdón si lo pronuncio mal, en las medidas urgentes, ¿no? Y la delimitación que fue el antes y el después de Camacho Acosta en los procesos dentro del proceso urgente. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, Camacho Acosta significó la posibilidad de la tutela anticipada en un proceso civil distinto, pero que nosotros vivimos todo el tiempo, porque la tutela anticipada, la tutela interinal, la tutela rápido, es lo que llena nuestros repertorios de la justicia de familia. ¿Por qué? No es que llene porque no dictamos sentencias definitivas, sino porque los cambios, los apuros, los progresos y los tiempos requieren de soluciones permanentemente cambiantes que puedan dar un orden paliativo, un orden provisorio, que es lo que la familia o las familias pueden llegar a requerir en determinado momento. Y claro, decíamos, todo proceso jurisdiccional consume tiempo y todo proceso necesita de un tiempo y de un respeto a las formas procesales como mecanismos de cumplimiento del proceso de fondo. Y claro, estas son las constantes que atraviesan al derecho procesal. La urgencia, la satisfacción pronta, pero también el debido proceso, la defensa en juicio. Y por eso este proceso que inmediatamente debemos dictar no se puede dictar inmediatamente, porque requiere de la bilateralización. Y esta bilateralización también preocupa en las medidas urgentes. ¿Por qué? Porque no siempre puede ser previo al dictado de la medida urgente, pero en algún punto debe existir esa bilateralidad, al menos aunque esté postergada. Y claro, el plazo razonable aparece como el otro condimento y la otra máxima inexpugnable. Ese plazo razonable exigible convencionalmente y constitucionalmente, y exigible en particular a la Argentina en los procesos civiles, no solamente en los procesos penales. Ya hemos recibido más de una condena por este tema. Y bueno, esto requiere de una revisión de este derecho procesal. Este derecho procesal que de alguna manera cantó su autonomía y vivió su autonomía de una manera casi excesiva. Y por eso, volviendo a Peirano, es bueno recordar que, claro, se vivió en dos consecuencias equivocadas dentro del derecho procesal. La primera, señalizada en que ninguna influencia debe poseer la naturaleza y característica del derecho material, error más grande que ese imposible, al aplicar el montaje procesal. Y también con la errónea ilusión de que el proceso puede ser neutral o inocuo. Nunca es neutral o inocuo el proceso. El proceso siempre es una herramienta destinada a dar vida al derecho sustancial. Por eso este Código Civil y Comercial, que ha sido catalogado como el Código de los Jueces, necesita encarar reformas, y mientras esas reformas no lleguen, al menos nos plantea a los jueces la necesidad de operar acuerdos básicos de procedimientos entre colegas para evitar la locura total de los distintos foros. Esto no, realmente es algo que internamente en el departamento nos ha preocupado, en el departamento judicial, y de hecho hemos hecho y nos debemos más mecanismos de puestas en común de los procesos, vuelvo a decir, para que esos procesos realmente sean efectivos y sirvan. En cuanto al tema de las medidas cautelares autosatisfactivas o de tutela anticipada, particularmente los procesos que involucran a niños, sabemos que el factor tiempo en estas medidas aparece como un elemento necesario en la petición, en la decisión y también en la aplicación de ellas. Pero este factor tiempo, la urgencia, lo acuciante,
exige desde la dinámica familiar un análisis de la oportunidad terrible. ¿Por qué un análisis de la oportunidad terrible? Porque si bien el juez no puede ser un juez predictivo, tiene la necesidad de actuar visualizando los tiempos subjetivos de cada uno de los integrantes de la familia en la toma de decisión. Tiempos subjetivos que son muy diversos, tiempos subjetivos que cuentan hasta desde las distintas fases de la vida en que cada uno de esos integrantes se encuentran. No es lo mismo el tiempo del niño que el tiempo del adulto o que el tiempo del anciano. Y el juez debe hacerse cargo de poder llegar a comprender esos tiempos subjetivos que les toca tratar. Y por eso, de alguna manera, en las definiciones de las tutelas urgentes, se hace más que nunca presente la necesidad de trabajar desde una óptica del consecuencialismo de la definición jurisdiccional, ¿no? Este consecuencialismo valorativo que nos impone trabajar en pos de decisiones acorde con estos planteos convencionales y constitucionales de los cuales hablamos y de acuerdo con estos tiempos subjetivos que maneja nuestro caso en particular. Una salvedad en torno al principio dispositivo y a los principios de congruencia de las cautelares. Todos los códigos procesales habilitan de alguna manera el ejercicio de funciones oficiosas y el ejercicio de funciones que exceden lo dispositivo. Ese ejercicio de funciones tiene que tener de alguna manera asegurado un respeto esencial por el ámbito de la debida defensa en juicio que mencionaba hace un momentito, y también por la ideología subyacente que existe detrás de los procesos oficiosos o detrás de los procesos dispositivos. La mesura con que manejemos estos elementos tiene que ver con el respeto a la intimidad familiar más básica. Yendo puntualmente a dos aspectos que Mayo individualiza como dentro de los sistemas cautelares excepcionales, la tutela anticipada y los sistemas protectorios, sabemos que en el ámbito de nuestros derechos de familia y de nuestro derecho procesal de familia, la guarda ha tenido una recepción legislativa importantísima en el Código Civil y Comercial. Aparece conceptualizada la guarda, esa institución de la cual tanto echábamos mano y tan poco texto teníamos en el sistema argentino, en el sistema de derecho argentino. Y bueno, esta guarda del 657 aparece connotada también por el tiempo, definida como una institución que va a finalizar, como una institución que no puede superar el año, ¿no? Por eso es, creo yo, muy importante que definamos con mayor precisión las vías procesales. Y en estas cuestiones de las medidas autosatisfactivas, en estas soluciones jurisprudenciales urgentes, autónomas, que se finalizan con el despacho favorable, que no dependen de un proceso al cual acceda. Claro, ¿de qué echamos mano? Bueno, de los códigos locales, las provincias que lo tienen, La Pampa, Chaco, Formosa, Corrientes, o de la creación judicial. Pero esto, vuelvo a decir, puede tener pendiente para todos un sistema quizá anárquico, difuso o discrecional. Y esa cuestión de la tutela anticipada también, ¿cómo se dicta? ¿Con audiencia? ¿Sin audiencia? ¿Cómo se organiza? Y entonces me pareció importante mencionar al menos este enorme esfuerzo trabajado para el Código Modelo de la Justicia de Familia, trabajado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de una comisión formada por el Consejo de la Magistratura de allí. ¿Por qué digo esto? Porque este Código Modelo para Justicia de Familia toma lo bueno que tiene la provincia de Buenos Aires, creo yo, toma parte del proyecto nuestro, del sistema nuestro. Hay una etapa previa en ese Código Modelo, hay medidas que tienen que ver con la forma de trabajo de la justicia de familia, de la primigenia 11.453 y de la 13.634, pero a su vez legisla, por ejemplo, la tutela jurisdiccional anticipada y le da un marco específico. Y entonces
señala cómo el juez, a requerimiento fundado en parte, podrá anticipar total o parcialmente los efectos de lo pretendido en la demanda o en la reconvención. Fija cuáles son los recaudos y también fija cuál es el procedimiento. Y habla de esta audiencia urgente, ¿no? De la designación de la audiencia urgente como mecanismo para intentar la solución consensuada y la bilateralidad sumamente abreviada. Pero esa audiencia no tiene un efecto dilatorio, sino que esa audiencia, una vez agotada y celebrada, con el que comparezca, con el que venga, permite al juez poder tomar ya la decisión sin otra sustanciación. ¿Será algún juez que decida en la misma audiencia o será después, inmediatamente? Pero no hay más proceso. Este código, vuelvo a decir, tiene la impronta de los códigos modelos iberoamericanos, que en distintos aspectos han tratado de consensuar sistemas procesales básicos que nos sirven de modelo para intentar ver cuáles pueden ser los mecanismos adecuados técnicos que hagan vigencia a la bilateralidad, a la defensa en juicio y a la justicia cercana y rápida, que es lo que nos convoca. Muy bien. Entonces, todo esta cuestión que venimos tratando nos hace repensar. Decimos, bueno, ¿cómo tienen que ser los procesos? ¿Cómo tienen que organizarse? ¿Quiénes están legitimados? ¿Y qué cuestiones actuales tenemos? Bueno, las medidas cautelares, obviamente, en familia pueden ser tanto para el actor como para la demandada. Puede, obviamente, el Ministerio Pupilar, puede nuestro consejero en el sistema de la provincia de Buenos Aires o en del Código Modelo planteado, pero también ahora con el nuevo Código Civil y Comercial, el niño o adolescente por sí, junto con su letrado, nos puede solicitar la medida cautelar. Y tendremos que ver en qué condición, con qué características, qué aproximación, qué posibilidad concreta tiene de intervenir este niño o este joven dentro del proceso, pero es un desafío nuestro. Y también el organismo administrativo se encuentra legitimado desde la 14.537 para demandarnos una autosatisfactiva o una medida cautelar que tiene que ver con esto de la exclusión del violento para preservar, o de la violenta, para preservar a un niño y evitar el abrigo. Y esto nos pone de cara con la necesidad del ejercicio responsable por parte del administrador de este tipo de peticiones. Responsable, conducente y consecuente con el cumplimiento de esta medida. ¿Cuántos temas, no es cierto? Y cuánta facultad judicial. Cuánta facultad judicial que, como decía, nos pone a analizar estas cuestiones tan esenciales como es el ámbito de la autonomía de la voluntad y hasta dónde la intromisión estatal, hasta dónde de principio dispositivo y hasta dónde de oficiosidad. Y con qué delicadeza tendremos que deslindar esto. Estas medidas que siempre nos exigen las escuchas de los niños y de las niñas involucrados. Antes, quizá durante y quizá después de tomar la medida cautelar o las medidas cautelares de las cuales se trate, sea de la atribución de vivienda, sea de la exclusión, sea del régimen de comunicación, de la revinculación. ¿Cuánto nos exigen estos procesos? ¿Cuánto no se dice en nuestro sistema legal aún? Una de las cosas que no se dice y que dicen otras legislaciones es cómo definir los procesos urgentes filiatorios. Algunos países dentro de Iberoamérica consideran a la intimación de paternidad como un mecanismo tendiente a obtener prontamente la dilucidación de la filiación. Una intimación de paternidad que, si no es contestada fundadamente con la propuesta de realización de un ADN, nos da la posibilidad del dictado de la certeza filiatoria. Y esto también es una medida urgente, no pensada en el ámbito de nuestro derecho, ni siquiera en el Código Civil y Comercial. Ni siquiera en el Código Civil y Comercial. Entonces, sin embargo, sí han sido dispuestas y han sido pensadas las medidas autosatisfactivas en el ámbito filiatorio para esclarecer la verdad filial. Han sido aceptadas en Rosario a través de decisiones del Tribunal Colegiado de Familia,
la Cámara Nacional Civil, en el ámbito nacional también, medida autosatisfactiva pensada para deslindar la situación filiatoria, medida autosatisfactiva pensada para la indagación de la filiación, aunque fuere sin determinación de origen filial o de vínculo filial, en nuestra historia de orígenes desconocidos. Entonces, hay unas cuantas cosas más para señalar, pero desde aquella sentencia con la que comencé de la Convención Internacional, desde el plazo razonable también impuesto y dispuesto por la Corte Interamericana como una obligación a resarcir a esta altura, desde el proceso justo de Mario Morello y el proceso oportuno al caso concreto y la notificación. ¿Y por qué será que terminamos en la notificación? Porque necesitamos, en estos tiempos de comunicación, de mejores sistemas para llegar a notificar, de mejores sistemas de comunicación entre nosotros mismos, como cada uno de nosotros como juzgado, sistemas de comunicación en el fuero, en el departamento judicial, entre los departamentos judiciales y, ¿por qué no?, entre los sistemas interprovinciales. Y en este sentido, parece poco quizá oportuno hablar en procedimiento de familia de la comunicación y la tecnología y la firma digital, pero sin embargo, esto es todo un avance en pos de la efectividad de las cautelares, en pos de la efectividad de las autosatisfactivas y de los tiempos procesales oportunos. Y por qué no, las notificaciones y las comunicaciones electrónicas, y la enorme tarea de la Suprema Corte en esto, intentando aglutinar a las comunicaciones entre jueces por vías de firma digital, a las comunicaciones entre departamentos judiciales y entre los organismos administrativos, porque en esa etapa estamos, de buscar la comunicación con los organismos administrativos vía mail, por suerte. Y quizá dentro de unos años no tengamos que estar pensando en cómo comunicamos el reintegro en Santiago del Estero, en Tagomampa, y la colega no me va a permitir mentir, con miles de oficios para que llegaran a destino, cuando quizá logremos poder tener una comunicación vía mail que lo ponga en conocimiento al juez de Santiago del Estero de la restitución ordenada en Mar del Plata, hoy, aquí y ahora, para ser cumplida. Entonces las medidas y los derechos también tienen que ver con esta cuestión básica de la notificación. La cédula perdida es un cachetazo al 18 de la Constitución de la Nación y al 15 de la provincia. Por eso la gestión se tiene que dar la mano con estos derechos de los cuales venimos hablando. Y todavía nos quedan los procesos colectivos, pero no voy a poder llegar a hablar de los procesos colectivos y de la necesidad de la tutela de los derechos de los niños en los procesos colectivos que conocemos en nuestras departamentales. Simplemente una reflexión final tomada, como siempre, de las colegas que tengo cerca, porque las colegas no solamente contagian emociones, contagian experiencia, sino que también permiten ver libros nuevos, ¿no? Y entonces Abigail Margalit decía y plantea el desafío de una sociedad decente, aquella cuyas instituciones no humillan a las personas, y nosotros somos parte de las instituciones que podemos honrar el honor o humillar. Y cuando podemos superar la humillación de las personas, debemos hacerlo no solamente a través de la ley, que tenemos la obligación de corregir y mejorar, sino a través de nuestras prácticas, ¿no? Y la descripción que se hará en el futuro de nuestras instituciones tendrá que ver con la descripción abstracta por las leyes que las han normado, los códigos, y la descripción real por las prácticas que hayamos podido efectivizar. Muchas gracias.